Desmantelando el humo de guerra. Bienvenidos a nuestro análisis geopolítico del día de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025. En la guerra moderna, la primera víctima es la verdad. Y el humo de guerra económico es la herramienta más poderosa de la propaganda. Durante meses, los titulares nos han vendido dos historias de colapso inminente en Rusia: la falta de gasolina y la parálisis de sus exportaciones clave. Hoy, ¿de qué habla? Vamos a hablar de este fracaso de la narrativa occidental. Hoy vamos a desmantelar estas narrativas con pruebas que son literalmente irrefutables. Para la primera crisis usaremos un informe de una organización que es totalmente anti-Kremlin, con sede en la Unión Europea, el think tank CASE, por sus iniciales CASE, que expone la verdad sobre la gasolina. Para la segunda crisis examinaremos el jaque mate geopolítico de Vladimir Putin y Narendra Modi, que acaban de ejecutar en la India, desmantelando por completo la idea de que las sanciones estadounidenses han logrado cortar el flujo de petróleo ruso. Así que dos mitos y una realidad. Este video no es solo sobre la gasolina y el petróleo. Es sobre el fracaso de la élite occidental para comprender la resiliencia rusa y la lógica de un mundo multipolar. Al final veremos cómo las sanciones contra Rusia no son más que un bluff, un farol. Y por qué los medios simplemente pasarán a la siguiente bala de plata mágica sin admitir jamás que se equivocaron. La realidad es simple. El humo se disipa y el motor ruso sigue funcionando. Así que comencemos a desmantelar los mitos. Hablemos de esta ficción de la crisis de gasolina en Rusia. Comencemos con la primera narrativa. La supuesta crisis de combustible y gasolina que, según los medios occidentales, paralizaría la economía rusa para encontrar la verdad. Ignoraremos las fuentes oficiales del Kremlin, la RT, Sputnik, TASS News, RAI, y recurriremos a una fuente que nadie puede acusar de propaganda rusa. La información que expone el fraude de crisis proviene de una encuesta realizada por CASE, Center of Analysis and Strategies in Europe, por sus iniciales CASE, y publicada por el medio anti-Kremlin The Moscow Times. The Moscow Times, pues, es un medio de comunicación que no tiene sede en Rusia, tiene sede en los Países Bajos y es muy leído por audiencia de habla inglesa. ¿Ok? Y es totalmente anti-Kremlin, anti-Putin, anti todo lo ruso, por decirlo así. Es fundamental entender quién es CASE, ya que esto refuerza la credibilidad de este hallazgo. El think tank independiente con sede en la Unión Europea, esto ya dice mucho, ¿no? Su misión declarada es promover la transformación democrática y desarrollar estrategias para la integración de Rusia en el mundo occidental después de un cambio de régimen. ¿Qué nivel, no? Es que si ustedes fueran a esta página de CASE y vieran los elementos de prensa que ellos tienen ahí, realmente pues pintan otro panorama de Rusia completamente diferente. Lo sorprendente es de que muchos rusos, mismos rusos, se tragan este cuento. Conocidos míos. Se lo creen. Hay que darles hay que hacerles un psicoanálisis para demostrarles que están en lo equivocado. Pero bueno, este análisis se presenta directamente ante instituciones como el Parlamento Europeo y el Bundestag alemán. Esos son los análisis que esta organización produce para el Parlamento Europeo y el Bundestag alemán y otras. En otras palabras, esta es una fuente cuya misión está explícitamente comprometida con el fin del régimen de Putin. Si ellos hubieran encontrado una crisis económica real, la habrían publicado en mayúsculas. Sin embargo, su propia investigación revela lo opuesto. Y es que aquí hay que hablar de la realidad del mercado.
los datos irrefutables. El estudio encuestó a 1,600 personas en Rusia y concluyó que el pánico mediático no coincidía con la realidad. La realidad nacional. Solo el 24% de los encuestados encontró una ausencia de su tipo de combustible preferido en una estación durante 3 meses, o su estación preferida. La cifra clave es que apenas el 2,4% de la muestra total no pudo encontrar gasolina en ninguna parte ese mismo día. La gran mayoría simplemente llenó el tanque en la siguiente gasolinera. Tiempo de espera. Solo el 18% encontró largas filas, de las cuales casi la mitad esperó menos de 20 minutos. El propio The Moscow Times lo califica como apenas material para una crisis. El diagnóstico. Problema logístico, no colapso económico. La causa de los problemas no fue el fracaso de la producción por las sanciones, sino dos factores internos y previsibles. Y de esto, si ustedes se recuerdan, hablamos aquí en De qué hablan. Les traje el testimonio de un amigo, de un conocido ruso, donde me decía: Rodolfo, ¿de qué te están hablando? ¿De qué están hablando en Occidente si estamos en temporada en temporada alta turística? Consecuentemente, con guerra o sin guerra, siempre existen los embotellamientos porque hasta la fecha, siendo un país productor de gasolina, de petróleo, la logística falla y nunca consideran esta época de alta para suplir apropiadamente a las gasolineras. Es algo normal, es algo que sucede regularmente todos los años en Rusia, nada de sorprenderse. Pero por supuesto los ucranianos tomaron esto como una narrativa, crear una retórica que incluso se la vendieron al mismo Trump, porque Donald Trump en su momento dijo que se pregunten los rusos por qué no tienen gasolina en sus gasolineras. Y todo el mundo, los rusos están sufriendo de gasolina. Y aquí hay que detallar 2 puntos. Número 1, la dinámica estacionales. La escasez fue un cuello de botella logístico temporal concentrado en las regiones turísticas del Mar Negro, donde la demanda de vehículos se disparó en verano, en las vacaciones. La excepción localizada. La única zona que experimentó una crisis genuina fue Crimea, Sebastopol, con el 70% reportando problemas, donde los ataques ucranianos sí causaron interrupciones, pero este problema no se extendió al vasto territorio ruso. Y de esto también hablamos aquí en De qué hablan en su momento, y se los explicamos. Así que la conclusión es que la historia de la crisis de gasolina es, por lo tanto, la narrativa de un problema administrativo y estacional, convenientemente magnificado por los medios occidentales como evidencia de una implosión económica nacional. La gasolina existe, el problema es cómo llevarla eficientemente a los destinos turísticos. Y Crimea es un centro turístico. Ahora añadamos nuestra perspectiva, que incluso antes de este informe ya habíamos empujado fuertemente contra esta narrativa. En mi opinión, este estudio de CASE, de la CASE y The Moscow Times, no es una sorpresa, sino la prueba definitiva de que se vendió una mentira. Hablamos de eso en su momento, ¿no? La demolición de la ficción. Esto ha sido fundado bajo la ficción basada en propaganda ucraniana. Utiliza los propios datos de la oposición para anular el pánico mediático. Verano, no guerra. La causa de los problemas no fue el conflicto, sino el exceso de demanda en las regiones turísticas del Mar Negro durante el periodo vacacional, agosto. Recordemos que aquí en De qué hablan Geo hablamos de estos cuellos de botella que son típicos y predecibles en las zonas de resort en esta época del año, independientemente del conflicto. Minimalismo de los daños. Respecto a los ataques con drones a las refinerías, aquí en De qué hablan, hablamos que el daño fue mínimo. Tal vez solo rayaron la pintura un poco. El gigantesco complejo energético ruso absorbió esos golpes sin experimentar el colapso sistémico que se prometía. Y que la iniciativa privada rusa tomaba ventaja de ello para crear alzas domésticas y obtener ganancias a costa del pueblo. ¿Se recuerdan?
Hablamos de eso en su momento. A muchos no les gustó cuando expusimos esta realidad, pero ahora se dan cuenta que se confirma. Y el diagnóstico final. La sentencia es clara. Los datos del 24% y el 2.4% prueban que la historia de la crisis fue un espejismo mediático. Al resolverse el problema por sí solo en unos 1 o 2 meses, debido a los factores estacionales, el humo se disipó. Los medios occidentales que reportaron que más de un tercio de la capacidad de refinación rusa estaba desactivada, se enfrentan ahora a una incómoda verdad confirmada por sus propios aliados ideológicos. Es increíble. Y esa ficción de la parálisis exportadora. Si la crisis de la gasolina era un humo de guerra, la narrativa de que las sanciones han paralizado las exportaciones de petróleo ruso es una ficción total. Y lo repito, ficción total. Ahora desmantelamos 2 puntos claves eh, promovidos por la prensa occidental, que luego fueron demolidos por los hechos, ¿no? Número 1, la mentira del ultimátum a India. La narrativa de la parálisis alcanzó su punto álgido cuando se afirmó que el presidente Trump había hablado con el primer ministro Modi, quien supuestamente habría asegurado que India terminaría todas las importaciones rusas para el fin de año. La verdad simple que la prensa occidental ignoró o tergiversó es el desmentido. La oficina de Modi y el ministro de Asuntos Exteriores de la India negaron categóricamente que tal conversación con Trump hubiera tenido lugar. Y se acuerdan que hablamos de eso en su momento también. Cumplimiento no igual a cese. La refinería Reliance, pieza central de la narrativa, solo declaró que cumpliría con las sanciones, como he señalado anteriormente en otros programas. Esto significa que evitaría comprar a Rosneft y Lukoil directamente, pero se dejaría la opción de comprar petróleo ruso a través de otros canales. El propio Financial Times tuvo que admitir que una suspensión completa de las importaciones rusas es improbable porque los barriles rusos con descuento siguen siendo atractivos. Y ese fracaso de las sanciones, ¿no? Aumento, no caída. Respecto al impacto de las sanciones estadounidenses contra Rosneft y Lukoil, tenemos datos que demuestran la rápida adaptación y resiliencia rusa. Reorganización rápida. Datos de Goldman Sachs muestran que aunque las exportaciones de Lukoil y Rosneft pueden haber disminuido en 1.1 millones de barriles por día, las exportaciones de otras compañías rusas no sancionadas aumentaron simultáneamente a 1 millón de barriles por día. Las redes de comercio rusos se reorganizaron casi instantáneamente. Y el aumento post-sanciones, ¿no? Hay que destacar que a pesar de que las sanciones contra Rosneft y Lukoil entraron en vigor el 21 de noviembre, las exportaciones de crudo ruso han aumentado, no han caído, con un valor bruto de exportación que se mantuvo prácticamente sin cambios de 1.13 mil millones de dólares por semana. La lógica estratégica, el bluff, el farol de Estados Unidos. Es que pongan atención, la visita de Putin a India confirmó que la alianza es irrompible. Esto subraya la razón de fondo. India se alinea con el socio que le ofrece tecnología real y ha demostrado lealtad geopolítica. Aquí tenemos que ver la tecnología versus negativa, ¿no? Rusia está preparada para cooperar en la producción local de casas de quinta generación Su-57, ¿sí? Lo han escuchado bien. Casas de quinta generación Su-57 que se fabricarían en India y sistemas de defensa antimisiles avanzados como el S-500. No estamos hablando del S-400, estamos hablando del S-500. Estados Unidos, en contraste, se niega a localizar la producción de sus F-35 en India para mantener su secreto. La espina dorsal de acero. Citando a Putin, esto señala que Modi
aunque Cortés tiene una espina dorsal de acero y no cederá al ultimátum de Estados Unidos. Entonces, esto concluye que las sanciones contra Lukoil y Rosneft son un bluff de Estados Unidos, un farol de Estados Unidos. No pueden imponer sanciones secundarias a India porque esto solo empujaría a integrarse aún más profundamente en los BRICS y a acercarse más a China, que es el verdadero adversario de Washington. Ahora, hablemos de ese jaque mate en 5 movimientos entre bastidores de la visita de Putin a Modi. Y de todo esto, solo un detalle sorprendió a Donald Trump. Los intentos occidentales de abrir una brecha en las relaciones entre Rusia e India están fracasando. Esto quedó demostrado con la 10ª visita de Estado de Vladimir Putin a India. Una numerosa delegación de funcionarios de seguridad, banqueros y empresarios llegó a Nueva Delhi con el presidente ruso. Los días 4 y 5 de diciembre definirán el futuro de las relaciones entre ambos países en los próximos años y delinearán soluciones a los problemas que obstaculizan su desarrollo, incluyendo cómo contrarrestar las sanciones y equilibrar la creciente balanza comercial, debido en gran medida a las compras de energía rusa. El éxito está garantizado, ya que Rusia e India siempre se necesitarán mutuamente. El jueves 4 de diciembre, Vladimir Putin llegó a India en visita de Estado. Putin y el primer ministro Narendra Modi tienen previsto mantener conversaciones en formatos reducidos y ampliados, tanto formales como informales. La agenda es amplia y abarca desde asuntos económicos y militares hasta asuntos internacionales. Cabe destacar que este es el 4º viaje importante de Putin al extranjero este año. Del 31 de agosto al 3 de septiembre realizó una visita oficial a China, una visita de Estado a Dushanbe, Tayikistán, del 8 al 10 de octubre, si no me equivoco, y una visita de Estado a Bishkek, Kirguistán, recientemente, ¿no? Hicimos un video de esto, ¿no? De las palabras de Putin en Bishkek, del 25 al 27 de noviembre. Entre otras palabras, todas sus visitas fueron a Asia. Y esto, por supuesto, no es casualidad. Ya se ha convertido en el centro del mundo. Y es algo propio, ¿no? Europa rechaza a Rusia. La relación con Estados Unidos no se han restablecido del todo. Y todo lo demás está demasiado lejos. Y volar allí, en esa parte del mundo, en estos tiempos difíciles, es inseguro. Y en general, pues, hay que decirlo, inútil. Así que un programa muy ocupado. No es casualidad que el asesor de Putin, Yuri Ushakov, hubiera descrito previamente la reunión con el primer ministro Modi como uno de los puntos claves de la visita. Allí se discutirían y acordarían todos los temas más delicados. Además, el jefe de Estado viajó a esta reunión en el coche del primer ministro indio, como recordamos ocurrió con Trump en Alaska. Son amigos y hablan abiertamente. Las agencias de inteligencia extranjeras darían mucho por saber qué se discutió y qué decidieron los líderes de las dos grandes potencias, ¿no? El viernes, el día de ayer, las conversaciones se centraron en lo ya acordado. Está previsto firmar 10 documentos intergubernamentales y más de 15 acuerdos y memorandos entre entidades comerciales y no comerciales de ambos países en áreas claves sobre todos los aspectos de la cooperación bilateral. Durante la visita, se firmará un programa para el desarrollo de áreas estratégicas de cooperación económica hasta el 2030. Tras la visita, se emitirá una declaración conjunta que detallará planes de cooperación a gran escala, incluyendo, por supuesto, el ámbito técnico-militar. Putin y Modi asistirán a la 23ª cumbre Rusia-India. El líder ruso también se reunirá con el presidente indio Draupadi Murmu. Así que se podría decir que son serios, ¿no? La composición de la delegación rusa es impresionante. Demuestra un enfoque práctico en la cooperación con India y el establecimiento de objetivos ambiciosos y concretos. Ushakov admitió que el número de participantes de la delegación rusa tuvo que reducirse drásticamente debido a las restricciones protocolarias, ya que habían muchas partes interesadas. Pero incluso después de esto,
La lista de participantes es bastante impresionante. Además de los jefes del bloque financiero y económico y los ministros de Transporte y Salud, incluyen a funcionarios de seguridad como Andrei Belousov, ministro de Defensa, y Vladimir Kolokoltsev, ministro de Interior, así como los directores del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar Roscosmos y Rosatom. Además, pues sabemos que hay grandes negocios de entre medio, ¿no? En previsión de la visita, varios bancos nacionales de Rusia han abierto oficinas en India. Esto significa que se acabó la conversación, los acuerdos están a punto de comenzar. En una entrevista que Putin concedió a India Today, el día de su visita, se explica todo. Y cito palabras de Vladimir Putin. India es un gran país con una economía en rápido desarrollo, con un crecimiento del 7,7%. Este logro, bajo el liderazgo del primer ministro Modi, es motivo de orgullo para la nación india. India y Rusia cooperan en la exploración espacial, la energía nuclear, la construcción naval y la fabricación de aeronaves aéreas que están modelando o moldeando el futuro. También podemos hablar de la inteligencia artificial que está transformando nuestro mundo. Priorizamos lo más importante en esta etapa, señaló Putin. Así que tienen trabajo por hacer estos, ¿no? El cierre del año fiscal de 2024 a 2025, el comercio bilateral alcanzó una cifra récord de 68.700 millones de dólares. Pero este crecimiento se debió principalmente a las exportaciones de petróleo, carbón y fertilizantes. Esto no es suficiente. Rusia tiene mucho que comprar y ofrecer a India, cuyas exportaciones a Estados Unidos ha impuesto un arancel del 25%, por seguir una política independiente y más allá. En la sesión del foro Rusia Llama, Razia Zabyot, Putin afirmó que Moscú aspira a elevar las relaciones con Nueva Delhi a un nuevo nivel de cooperación cualitativamente superior, incluyendo el fortalecimiento del componente tecnológico. Esto indicó el presidente y afectará a una amplia gama de áreas. Según datos de 2025 citados por el embajador de India en Moscú, Vinay Kumar, Rusia es uno de los 4 principales socios comerciales de India después de Estados Unidos, China y los Emiratos Árabes Unidos. Pero aún más importante, después de 2022, Rusia se convirtió en uno de los principales proveedores de petróleo de India. Su cuota marcó un aumento del 0,2% al 30%, aunque recientemente ha disminuido ligeramente debido a las sanciones estadounidenses. Y aquí hay que mencionar datos interesantes. Empecemos porque el ministro de Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, firmará acuerdos gubernamentales sobre el empleo temporal de ciudadanos de un estado en el otro y sobre la cooperación en lucha contra la migración ilegal. Esto significa que los indios, trabajadores inteligentes y no agresivos, ayudarán a reducir la dependencia de los trabajadores migrantes a menudo despiadados de los países de la CEI, que intentan adaptar Rusia a sus necesidades, reemplazando a la población nativa y convirtiéndose en una carga para el presupuesto. Pero aquí todo será diferente. Llegan a trabajar duro, ganan dinero y se van. Tenemos este ejemplo en otros países, principalmente en Oriente Medio, ¿no? Y hasta la fecha les funciona perfectamente bien. El ministro de Transporte, Andrei Nikitin, firmará un memorándum de entendimiento con el ministro de Puertos de Navegación y Vías Navegables para la formación de especialistas en buques que operan en aguas polares. India tiene la vista puesta en el Ártico. La publicación de India The Economic Times informó que durante la visita las partes planean debatir un plan para fusionar el sistema indio RuPay con el sistema de pago ruso MIR. Esto optimizará las liquidaciones en monedas nacionales para impulsar el comercio mutuo, a pesar de las restricciones occidentales. El 2 de diciembre, los diputados de la Duma estatal ratificaron un acuerdo intergubernamental entre Rusia e India sobre el procedimiento para el envío de personal militar, buques de guerra y aeronaves a sus respectivos territorios.
La nota explicativa indica que el acuerdo agilizará el envío de tropas y equipos, su logística y simplificará el uso mutuo del espacio aéreo de ambos países y la entrada de buques de guerra a sus respectivos puertos. ¿Qué estamos viendo acá? Otra futura crisis en esa área. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? Área de mayor interés. Durante mucho tiempo, la Unión Soviética y posteriormente Rusia suministraron a India armas y equipo militar. Actualmente, entre el 60% y el 70% de las Fuerzas Armadas indias están equipadas con sistemas fabricados en la India. India ha establecido y autorizado la producción de tanques T-90, aviones Su-30 MKI, motores de aviación, fusiles de asalto AK-203 y otras armas. Desde 1998, una empresa conjunta opera en India para producir el misil de crucero supersónico BrahMos, un sistema único de largo alcance. Según Rosoboronexport, las exportaciones militares rusas a India han totalizado aproximadamente $80,000 millones en los últimos 10 años. En vísperas de la visita de Putin, Dmitry Shugaev, director del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar, confirmó que a pesar de la difícil situación internacional, este año no se cancelará ningún proyecto de cooperación técnico-militar CTM. Entre las áreas claves de cooperación técnico-militar hasta el 2030, Shugaev mencionó el aumento de la producción bajo licencia del Su-30 MKI y su modernización, así como el desarrollo conjunto de un caza de quinta generación. Afirmó que durante la visita se abordarán nuevos proyectos técnico-militares y la ampliación de los contratos existentes. India, en particular, desea adquirir más sistemas de defensa aéreas S-400 Triumph, que tuvieron un excelente desempeño durante el reciente conflicto fronterizo con Pakistán. Modi incluso posó para una foto con ellos, ¿no? Medios indios afirmaron que la Fuerza Aérea India está considerando la compra de aviones de combate Su-57 de quinta generación y la posibilidad de producirlos en la República. Esto ha sido confirmado por el secretario de prensa de Putin, Dmitry Peskov. El Su-57 es el mejor caza del mundo. Bueno, no entraremos en detalles. Hay un video que hemos hecho de esta exposición de aeronáutica en el Medio Oriente. Les recomiendo verlo. Acá, pues hay muchos competidores, ¿no? Así que la visita de Estado de Putin a India promete ser un acontecimiento monumental. Uno podría fácilmente perderse en el mar de las declaraciones y publicaciones sobre el tema en ambos países. Podríamos hablar de que, pues, India es un país soberano. No se puede simplemente decirle lo que se quiere y conseguirlo. No cederá ante Estados Unidos y encontrará maneras de seguir cooperando con Rusia, a pesar de cualquier presión. Dedicar tiempo y esfuerzo a desarrollar relaciones con India, uno de los pocos países que ha reembolsado íntegramente a la Unión Soviética su ayuda económica, pues yo diría que tiene sentido, ¿no? La increíble estabilidad de sus relaciones amistosas entre Rusia e India. Han pasado casi 80 años desde que India obtuvo su independencia y siempre han sido excelentes durante este tiempo. Nunca ha habido un solo periodo ni un solo caso de un gato negro, ¿no?, que haya afectado su relación entre Rusia e India. Los occidentales ahora intentan inventarlos, alegando que los indios se negaron a comprar algo a Rusia para evitar sanciones. Sí rechazaron algunas, generalmente temporalmente, pero comenzaron a comprar otras. Así son los negocios, así es la vida. El equilibrio es importante aquí y este es positivo. Y esto no es sorprendente, en parte porque Rusia ha ayudado constantemente a India en tiempos difíciles. Ha impedido que sus enemigos cambien de rumbo y los ha reconciliado. Rusia contribuye a garantizar la seguridad de India simplemente manteniendo buenas relaciones con China y Pakistán, países que le causan problemas. India desea profundizar sus relaciones con Rusia. Moscú ayudó a India a desarrollar la industria pesada
y posteriormente la energía nuclear. La cooperación militar industrial con India ha sido duradera y exitosa. Los occidentales, a diferencia de los rusos, no solo suelen compartir tecnología y cobran precios exorbitantes por todo. ¿Mm? Hay que tomarlo en consideración también, ¿no? India también es importante para Rusia. Para eludir las sanciones occidentales como socio comercial, como mercado y también para el turismo. Todos conocen la belleza de Goa, pero Kerala, con sus hermosas playas pintorescas, aguas interiores, magníficas montañas y tradiciones únicas, es aún más hermosa. En el 2024, más de 880,000 ciudadanos rusos visitaron India. Y aún quedan más, ¿no? Finalmente, los intereses de Rusia a India no se cruzan en ningún lugar del mundo. Se necesitan mutuamente, desesperadamente, para el surgimiento de un mundo verdaderamente multipolar, mientras Estados Unidos y China compiten por la supremacía. Así que la segunda gran historia que se ha promovido en los medios occidentales es doble, ¿no? Que los ataques ucranianos han paralizado las refinerías y que los socios claves como India han comenzado a frenar o detener las compras de petróleo ruso. Concluimos que esta narrativa es simplemente ficción y la evidencia lo respalda. A pesar de que las sanciones de Estados Unidos contra Lukoil y Rosneft entraron en vigor el 21 de noviembre, pues, como hemos señalado, un hecho simple que la prensa occidental ignora, las exportaciones rusas de crudo han aumentado, no han caído. Sin efecto neto, el valor bruto de las exportaciones rusas de petróleo se han mantenido prácticamente sin cambios en 1.13 mil millones de dólares por semana, en promedio. El mayor volumen exportado comenzó la ligera caída de los precios. Volumen consistente. Los envíos rusos de petróleo se mantienen al mismo nivel que antes de la imposición del 19 paquete de sanciones de la Unión Europea y de las sanciones específicas contra Lukoil y Rosneft. Los datos confirman que las redes de comercio de petróleo ruso se reorganizan rápidamente, absorbiendo sin esfuerzo los golpes de las sanciones. Así que India, ¿no? El eje indestructible y la espina dorsal de acero. La narrativa de que India detendría por completo la compra de petróleo ruso se ha demostrado una ficción insostenible. Esto nos recuerda que mientras se hacía este programa, mientras que estamos editando este programa, el presidente Putin está en India, recibido por el primer ministro Modi en su limusina, en medio de elogios generalizados de los medios indios. Putin en una entrevista fue claro. Las exportaciones de petróleo ruso a India continúan sin interrupciones. No ha habido ninguna reducción. Este compromiso es profundo, no solo por el petróleo barato, sino por la relación estratégica. La soberanía innegociable. Putin describió a Modi como un hombre de modales suaves y muy cortés, pero que tiene básicamente una espina dorsal de acero. India no cederá al ultimátum de Estados Unidos. Esa cooperación de largo alcance, ¿no? La visita está destinada a reforzar la cooperación militar y económica a gran escala, incluyendo el CTM, S-400, el S-57 y la integración financiera, el RUPE y el MIR. Riesgo para Estados Unidos y el fracaso de la estrategia. Cualquier intento de Estados Unidos de endurecer las sanciones o imponer sanciones secundarias a India provocará una reacción sumamente negativa y servirá únicamente para distanciar aún más India de Estados Unidos y profundizar la relación con Rusia. Esto marca el fracaso de una estrategia de Estados Unidos de hace una década. La esperanza de que un gobierno nacionalista bajo Modi se alinearía completamente con Washington y atraería una oleada de inversión de catapulto a China a los 90. Esa expectativa ha sido decepcionada. India continúa importando petróleo ruso, China se niega a detener sus compras
Y el intento occidental de utilizar las sanciones como arma definitiva ha fallado ante la resiliencia económica rusa y la voluntad política de sus socios en un mundo multipolar. Así que, puntos claves para integrar. El razonamiento de India. India busca un socio que le ofrezca tecnología real, transferencia del Su-57, el S-500, y que no le haya defraudado geopolíticamente. Rusia nunca falló desde 1947. Estados Unidos no ofrece esto. No comparte tecnología del F-35, por ejemplo, ¿no? El beneficio mutuo. Rusia necesita trabajadores e importaciones de bienes de consumo indios, textiles, etc., mientras que India necesita tecnología y estabilidad. La advertencia final, el farol de las sanciones, ¿no? Las sanciones de Estados Unidos contra Lukoil y Rosneft son un farol. Estados Unidos no las aplicará totalmente, ya que obligar a India a abandonar a Rusia solo la empujará más profundamente a la órbita de China, BRICS, el verdadero rival de Estados Unidos. Y esa predicción cínica, ¿no? El fracaso nunca será admitido. Los medios políticos occidentales simplemente pasarán al próximo paquete de sanciones, como si fuera la bala de plata mágica. Esa bala de plata que nunca llega, ¿verdad? Así pues que hemos desmantelado dos narrativas claves del humo de guerra occidental. La supuesta crisis de gasolina es una ficción estacional y el colapso de las exportaciones a India es un mito desmentido por la geopolítica real. La alianza India con Rusia no es un capricho, es una necesidad estratégica. A diferencia de Estados Unidos, que se niega a localizar la producción de sus aviones F-35, Rusia está preparada para darle a India lo que necesita: tecnología real. Rusia ofrece transferencia tecnológica para la producción de cazas de quinta generación S-55, Su-57, el sistema de defensa antimisiles más avanzado, el S-500, y la cooperación en tecnología de motores y aviación civil. India, a cambio, le ofrece a Rusia un socio confiable que nunca lo ha traicionado geopolíticamente y un destino para sus exportaciones e inversiones: bancos rusos, visa free y trabajadores invitados. India, bajo el primer ministro Modi, sigue centrada en su industrialización y está volviendo a su viejo y confiable socio para obtener la ayuda que Occidente nunca le dio. El bluff de sanciones y la gran paradoja. Esto concluye que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Lukoil y Rosneft son en esencia un farol. Y aquí radica la gran paradoja de la estrategia occidental. El riesgo de China. Si Estados Unidos intenta imponer sanciones secundarias a India para obligarla a detener su comercio con Rusia, solo lograría que India se distancie aún más de Washington y se integre más profundamente en los BRICS, acercándose al mayor rival de Estados Unidos, China. El juego de Estados Unidos es, por lo tanto, forzar a India a elegir, pero el resultado de esa elección es el fortalecimiento del eje multipolar. Predicción cínica. Ante este panorama de fracaso manifiesto, ¿veremos a los medios como el Financial Times o The Guardian admitir que toda la narrativa de la asfixia energética rusa fue ficción? Yo creo fehacientemente que nunca lo harán. En lugar de rendir cuentas, el ciclo se repetirá, simplemente avanzarán al próximo paquete de sanciones, promoviéndolo como la nueva bala de plata, esa bala de plata mágica que finalmente logrará lo que las 19 sanciones anteriores no pudieron. La realidad es que la resiliencia rusa y la lógica multipolar están superando el humo de guerra. Esa es la verdad. La única certeza es que la élite occidental seguirá negando su fracaso y culpando al enemigo o a su sombra misma. Y bueno, gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden de suscribirse si son nuevos por acá.
dejar su comentario sobre la nueva alianza Rusia-India y pues lo que hemos hablado con respecto a la gasolina en Rusia. Y no se olviden de compartir este video para difundir esta información crucial, para desmentir la media occidental. Y si les ha parecido parte de este análisis, pues denle me gusta. Esto es esencial para esta voz disidente seguir hablando de estos temas. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.